Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Bueno, les contaba, bueno, el pastor Gabriel había arrancado con uno de los temas. Acuérdense que estamos hablando sobre los atributos de Dios y de la necesidad que tenemos como creyentes, como hijos de Dios, de poder ver a Dios en toda su esencia, ¿no es cierto? En todo lo que Dios es. Y por medio de esa forma de verlo, de mirarlo, de creer en Él y de realmente dejarnos que Él nos enseñe cómo Él es, poder adorarlo de una manera más reverente, de una manera más adulta, de manera que podamos llevar adelante nuestras vidas en mayor confianza, en mayor calidad de fe, mejor una fe que sea realmente a prueba de grandes desgracias. Tenemos ejemplos en la iglesia, en nuestras iglesias, en las iglesias que conocemos, de hermanos que continuamente están cambiando de iglesia porque terminan no entendiendo a qué tipo de Dios adoran, a qué tipo de Dios sirven, ¿no es cierto? Entonces, Dios se transforma en vez de decir, el Señor es mi pastor, dicen, el pastor es mi Señor, ¿no es cierto? Entonces tienen esa característica de estar mirando qué es lo que pasa alrededor, bueno, a ver si uno canta, si el otro no canta, si uno ofrenda, si va a la iglesia, si no va, si realmente la santidad que uno ve arriba de la plataforma es la misma que abajo. Y como decía yo la otra vez, en la iglesia y en la vida tenemos todos, somos todos los líderes. Somos líderes con pies de barro, ¿no es cierto? Si hay alguna fortaleza en nosotros, es porque el Señor nos fortalece y tenemos una característica y tenemos algo seguro, que en algún momento vamos a fallar. O sea, siempre vamos a fallar, porque somos seres humanos y porque acá no hay cristianos acabados, cristianos terminados por completo, sino que cada uno tendría que tener una camiseta que diga, paciencia, Dios no ha terminado conmigo todavía, ¿no? Uno está en proceso, ¿no? Está en proceso de santificación. Entonces, ese proceso tiene que terminar, pero no tenemos alguien que nos está haciendo, que nos está formando, que pueda fallar en la formación. Alguien que se puede equivocar. No hay forma de que él se equivoque. Entonces, el ver a Dios, no con las características del pastor que tenemos en la iglesia, del líder que tenemos en la iglesia, sino con las características verdaderas, y que de la única forma que podemos saber algo sobre Dios es por medio de la palabra, por medio de su palabra, de lo que Él dice, y no por medio de las experiencias y de las percepciones de Dios, porque cada uno lo percibe de una forma distinta, lo percibe de acuerdo a su relación con Dios y no realmente como Dios es. Entonces, es interesante que así como cada uno lo ve a Dios, todos juntos podamos tener una visión comunitaria de Dios. O sea, que entre todos podamos tener, aunque sea una semblanza, una pequeña imagen de lo que Dios es, por medio de nuestras experiencias, pero basados en la palabra de Dios. Es necesaria la interpretación de las Escrituras comunitaria, una interpretación de la adoración comunitaria, o sea, participativa.
es muy interesante que, por ejemplo, tenemos 4 evangelistas iluminados, inspirados por Dios para poder escribir el Evangelio de Jesucristo, y los 4 nos dan una mirada distinta de Dios. Tenemos, qué sé yo, más de 30 autores en el Antiguo Testamento. Los 30 autores nos dan semblanzas distintas de cómo ellos perciben a Dios. Algunas cosas son reveladas por Dios, como la que vamos a ver hoy. Y algunas otras cosas tienen que ver con sus experiencias y de las historias de cada uno, cómo ellos fueron viendo a lo largo del tiempo a Dios. Entonces vamos a ir de vuelta al versículo con el que estuvieron trabajando el día domingo. Vamos a leerlo de vuelta y vamos a encontrarle más cosas todavía, porque es muy amplio y vamos a estar a lo mejor dos o tres reuniones con este pasaje. Es Isaías capítulo 46, del verso 8 al 11. Libro del profeta Isaías, capítulo 46, del verso 8 al 11. Ya creo que el pastor Gabriel dio una buena introducción de lo que es el libro de Isaías, marcó las distintas partes, ¿no es cierto?, de las distintas visiones. Sabemos que el libro de Isaías no fue escrito por el profeta Isaías solamente, sino que hay por lo menos 3 Isaías bien marcados en el libro. O sea que los discípulos de Isaías siguieron escribiendo la historia. Así como había escuela de profetas y Eliseo tenía una escuela de profetas, Isaías exactamente lo mismo. Había escuela de profetas y cada profeta tenía sus discípulos. Entonces ellos continuaron con la visión de uno. Obviamente le pusieron el nombre del profeta que tuvo la visión inicial. Recuerden esto, rebeldes, piénsenlo bien, fíjenlo en su mente, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho haré que se cumpla, lo que he planeado lo realizaré. Esta es la visión que nos da de la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios hace lo que quiere. Es una de los atributos que más nos pueden explicar nuestra relación con Dios, que más pueden hacer que Dios, que podamos entender el plan de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida, y que tengamos mayor contentamiento, mayor alegría, mayor gozo, que podamos entender que pase lo que pase, Dios es soberano y nadie le va a doblar el brazo. Por más que hagamos cadena de ayuno y oración, nos pongamos de rodilla a orar y hagamos 40 días de caminata a donde querramos y se ponga toda la iglesia en intercesión, nadie le va a doblar el brazo a Dios. Dios no cambia de parecer, Él es soberano. Precisamente hablar de soberanía es hablar de alguien que hace lo que quiere. ¿Por qué un país es soberano? Es soberano porque dentro de sus límites el país lleva adelante sus caminos, sus políticas, su economía. Lo hace él el país, y todos los que en él habitamos, de alguna u otra forma, elegimos una forma de gobierno, elegimos unas leyes, elegimos programas de gobierno, y así
el país. Y nadie de afuera puede venir a decirnos cómo tenemos que hacerlo. En el caso de Dios es exactamente lo mismo. Dios es soberano. ¿Y es soberano dónde? ¿En el cielo? No, es soberano en el universo, porque Dios reina sobre el universo por un solo motivo, por creación. Dios ha creado todo el universo, por lo tanto tiene derecho a hacer con lo que quiera con él. Hoy existen galaxias que mañana seguramente no existirán más. Y muchas de las estrellas que hoy vemos desde la Tierra son estrellas que se han extinguido hace millones de años. Y Dios ha dejado que eso pase. Y está la soberanía de Dios que nos dice que ni siquiera la muerte de un gorrión, la muerte de un pajarito, de esos pájaros piojosos que vemos por ahí, que lo único que tienen son piojos, ¿no es cierto? Que son esos pajaritos, esos gorrioncitos, que hay miles, millones, ¿no? Ni siquiera uno de esos cae muerto sin que Dios lo haya establecido de esa manera, sin que Dios lo permita. Entonces entendemos de esa manera la soberanía de Dios. Por eso es muy interesante que sobre todo en este aspecto de lo que es la soberanía de Dios, no nos fijemos tanto en lo dogmático, en lo que creemos, sino en lo que Dios dice. Es un tema muy importante como para que lo dejemos en manos de los teólogos. El otro día en la reunión del seminario decíamos, la teología es algo muy importante para que la manejen los teólogos. Tenemos que manejarla también los pastores, la tiene que manejar el pueblo de Dios, lo tenemos que manejar todo. O sea, la teología es algo que nos atañe a todos, no nos atañe solamente a los teólogos, sino que es algo que es necesario que toda la gente lo tenga en claro, lo tenga bastante en claro, lo más que se pueda. En el versículo 9, Dios afirma esto sobre Él mismo. Dice, yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Dios de esa manera se distingue de todo el resto de los seres del universo. A veces hablamos del mundo y hablamos y pensamos nada más que en el mundo como estos miles de millones que existen y que caminan por la tierra. Pero no nos olvidemos que Dios habla de los seres del universo. Hay seres en el universo. ¿Existirán extraterrestres? ¿Qué sé yo? No sé, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que Dios, si existen, gobierna sobre ellos también. Dios es Dios del universo, Dios es Dios de ángeles, es Dios de demonios, es Dios de seres celestiales. Y es Dios de los hombres, de los que habitan la tierra hoy, de los que la habitaron antes y de los que van a venir después. Siempre va a ser Dios, porque Dios tiene eternidad, Dios es eterno, Dios es para siempre. Lo que Él quiere decir es que no hay nadie como Él, no existe nadie como Él. Y lo que Él quiere darnos con este pasaje, por eso lo inspira el profeta Isaías, es de que podamos entender lo que significa ser Dios. Tiene un significado ser Dios. Fíjense que Él en este pasaje 2 veces dice, yo soy Dios. Dice, yo soy Dios y no hay ningún otro, yo soy Dios. Siempre está repitiendo. Acuérdense que las repeticiones en el hebreo es para darle énfasis a las cosas, a una verdad que se quiere comunicar. Si Él dice 2 veces yo soy Dios, es porque realmente está afirmando que no hay otro como Él, que no hay ningún otro. El problema es que nosotros a veces actuamos de tal manera que pensamos que Dios no sabe que Él es Dios. O sea, lo tenemos en poco a Dios. Lo tenemos como que Dios no se da cuenta que Él es Dios del universo, ¿no es cierto? Entonces lo queremos engañar,
entonces decíamos que tenemos esa forma despectiva incluso de mirar a Dios y de pensar en que Dios es tonto y que Dios es, qué sé yo, como el viejo Isaac, ¿no? Que uno con un pedazo de lana de oveja se iba a confundir de hijo. Es una cosa así, ¿no? Y uno pone excusas y habla con Dios. Y si uno tuviera si uno tuviera la visión completa de Dios, difícilmente pecaríamos. Difícilmente uno pecaría. Porque a muchos le puede caer mal, y yo he escuchado personas que se quejan, ¿no? de esa canción de que dice, pues tu Padre Celestial te vigila con afán. No sé, pero es así, es real. A Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada. Si nosotros tuviéramos mejor en cuenta que Dios nos está mirando, no pecaríamos. No haríamos las porquerías que hacemos en privado y aún lo que hacemos dentro de nuestra mente. Porque tenemos en cuenta que Dios es omnipotente, omnipresente, y es soberano. Y es soberano. O sea, uno vive como humanidad, vivimos tratando de darle golpe de estado a Dios. Y acá no lo podés sacar del trono. El trono es de Él desde el principio. Y Él va a terminar haciendo lo que Él quiere. Dice el versículo 10 del capítulo 46, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Desde el principio fue Dios, siempre fue Dios. Él tiene total control de todas las situaciones que nos podamos, imaginar. Si existen universos paralelos, Él sería Dios de todos los universos paralelos también. Por más que la física, que todo descubra cosas nuevas, descubra universos paralelos, descubra dimensiones distintas, por más que se descubra, vida en otro planeta y todo, Dios seguiría siendo Dios de todo eso. Porque antes de todo es Dios. Siempre es Dios. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Acá nos hace dos afirmaciones distintas. La primera es que Dios anuncia las cosas, cómo van a terminar mucho tiempo antes de que sucedan. Desde los tiempos antiguos. Desde antes de que nosotros naciéramos, desde el principio de los tiempos, desde que antes que el hombre caminara por la tierra, desde antes de los dinosaurios, desde la primer semilla, la primer ameba que vivió, Dios ya estaba ahí gobernando y siendo soberano. La segunda es que no solamente gobierna sobre los eventos naturales, sino sobre los eventos humanos, lo que está por venir. Lo que está por venir es la historia que está por delante. No solamente lo que pasó, no solamente la historia que no nos pertenece, sino la historia que también nos pertenece. O sea que Él rige sobre la vida humana, sobre la humanidad, como humanidad toda, ¿no es cierto? Uno piensa en la humanidad y uno piensa en los que viven hoy, pero la humanidad es, desde que el hombre es hombre, sea en el Edén o sea donde sea, que haya surgido la vida humana, desde ahí hasta el final de los tiempos, hasta que no haya ningún hombre sobre la tierra. Lo que tenemos acá es la doctrina del conocimiento previo de Dios, de lo que nosotros llamamos la presciencia, ¿no es cierto? Dios todo lo sabe de antemano. La segunda mitad, en el versículo 10, Dios nos dice cómo sabe el final y cómo sabe las cosas que todavía no se hicieron. Él dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo.
Cuando Dios anuncia, cuando Dios declara, cuando Dios decreta, porque se habla de decretos en teología, de los decretos de Dios, las cosas son. Dios habla y las cosas son. Por más que el apóstol Milonguita se la pase declarando, decretando todo el día, jamás va a poder crear nada. El que decreta es Dios, y todos los decretos fueron emitidos en un principio. Hay dos posiciones teológicas. Hay una que dice que Dios hizo un decreto el cual contenía todos los decretos, y que está escrito toda la historia del universo y de la humanidad y todo por ese mismo decreto. Y después hay otra posición teológica que dice que Dios va trabajando también sobre la marcha, que hay un decreto como más general y después Dios va haciendo sobre la marcha. Cualquiera de los dos, lo más importante es saber que cuando Dios dice, se hace. Que cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. No hay quien pueda escaparse de la voluntad de Dios. No hay lugar donde esconderse de Dios. No hay nada que quede fuera del área de Dios. No hay una dicotomía, no hay dos vidas, una vida espiritual y una vida carnal o una vida humana. La vida es una sola y completamente la va a gobernar Dios. Dios declara esta presciencia que tiene, este conocimiento previo de las cosas, cuando dice, cuando habla de su consejo, la palabra escrita, el consejo de Dios, ¿no es cierto? Cuando dice, no me rehusé, Pablo les dice, no me rehusé a darles todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Todo lo que Dios dice, así yo se los he predicado, dice Pablo. Y también Dios nos da no solamente su consejo, sino también su propósito. No nuestro propósito, el propósito de Él. Él tiene un propósito. Y nuestros propósitos son cumplibles en tanto y en cuanto encajen en los propósitos de Dios. Nosotros tenemos que entrar a la agenda de Dios. Dios jamás va a entrar a nuestra agenda. El que pone la agenda, el que pone la cita, el que pone el horario de encuentro es Dios, no el hombre. El hombre puede matarse diciendo, que ahora descienda tu Espíritu Santo. Puede rasgarse las vestiduras y golpearse la cabeza contra la pared y nada va a ocurrir. O sea, ¿por qué cuando Elías oró cayó fuego del cielo? ¿Porque Elías era un profeta poderoso? ¿O porque el corazón de Elías estaba tan alineado con el de Dios que sabía lo que iba a ocurrir y que Dios a ninguno de sus siervos, a ninguno de sus amigos, le esconde las cosas que va a hacer? Pero cuando pasan esas cosas, cuando Moisés abre el Mar Rojo, no lo abre la vara de Moisés, ni lo abre Moisés. Moisés sabía que Dios iba a abrir el Mar Rojo y confió en que lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Si el faraón tenía como un rey terrenal como lo es, tenía todo el poder para sacar el ejército y matar a todos los que él quisiera, imagínense Dios, que es el Dios del universo. No necesitaba mucho. No necesita ser Thanos para hacer un chasquido y matar a la mitad del universo. Para los que ven Los Vengadores saben de qué hablo. Para los que están más metidos en Marvel también. No es necesario. O sea, Dios empareja las cosas así. Dios chasquea los dedos y lo que no es, es. Y lo que es, deja de ser. No necesita de nuestra ayuda Dios. Nosotros necesitamos encuadrarnos en su voluntad. Cuando Él habla de que Él declara el final mucho antes de que suceda, lo que Él nos está diciendo y lo que quiere que nos entendemos es: mi propósito se va a cumplir.
Así como le dice Dios a Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que he dicho, lo que había dicho que iba a hacer. Y vos podés tomar miles de caminos por cualquier lado y Dios te va a traer de ese lugar donde estás y te va a poner en el lugar donde Él quiere que estés. Nadie se puede resistir al poder de Dios y a la soberanía de Dios. Nosotros podemos ser muy reyes y sacerdotes y agarrarnos de ese único versículo que está ahí. Acá el único rey es Dios. Las coronas que nosotros tenemos, las coronas esas que ganamos, tienen un solo fin: el rendirlas delante de Dios en el momento en que estemos delante de Él. Porque ahí te vas a dar cuenta que por todo lo que luchaste y todo, lo estaba haciendo Dios de atrás tuyo. Y es necesario que nosotros nos dejemos caer en las manos de Dios y dejemos que Él nos guíe. Que nos guíe como personas, como familia, como seres humanos, como humanidad y como iglesia dentro de la humanidad, como iglesia, como una iglesia profética realmente, como una iglesia que habla sobre la soberanía de Dios y habla sobre el poder de Dios sabiendo de lo que está hablando y no de manera torpe y no de manera estúpida, hablando pavadas de lo que Dios hace o de lo que Dios es, sino hablando con humildad, sabiendo que todo lo que tenemos y que todo lo que hacemos lo hacemos porque Dios es soberano, porque Dios es todopoderoso. Porque hay muchos que pueden pensar, esto me ha surgido muchas veces, me han preguntado esto, entonces quiere decir que Dios no es que hace las cosas y las decreta al principio, sino que Él sabe lo que va a pasar. Entonces Él no predestina, porque Dios no predestina. Porque lo que pasa es que Él sabe cuál es la decisión que nosotros vamos a tomar. Eso es convertir a Dios en un adivino. Cuando Dios dice que sabe todo de antemano, es porque Él se lo propuso. Lo sabe no por ser un adivino o por ver el futuro, lo sabe porque Él lo dijo. Entonces todo lo que sucede en el universo, hasta ese gorrioncito que se cae, no se cae sin la soberanía de Dios actuando ahí, actuando totalmente, un ser totalmente poderoso que no necesita nada. Él planifica todo y lo lleva a cabo, todo. El siguiente versículo, que es el versículo 11, dice esto: lo que he dicho haré que se cumpla, lo que he planeado lo realizaré. Esto es lo que Dios quiere decir. Dios es soberano, Dios va a hacer todo lo que quiera. Dios no es un adivino ni alguien que predice cosas, no es ni Orangel ni la hermana Carmela que tiene profecía, sino que Dios es aquel que ha decidido las cosas y se ha propuesto en su corazón, en su mente y en todo lo que Él es, hacerlas. Y ahí no hay voluntad humana que se le pueda poner por delante. No hay voluntad humana, ni que nos unamos todos los seres humanos. De hecho, Apocalipsis, el Armagedón, todos los inicuos alrededor de un anticristo, alrededor de un líder mundial, todos los ejércitos del mundo se van a reunir contra Dios. ¿Y Dios qué dice? Voy a mandar a los ángeles para que peleen por mí. No dice eso. Dice que Dios va a aniquilar al anticristo con el resplandor de su venida. A ver si todavía pensamos que porque tenemos la armadura de Dios somos los guerreros y si peleamos contra los diablos y todo. Lo hace Dios. Dios es el que pelea. Y ojalá entendiéramos que Dios pelea por nosotros para poder vivir un poco más relajados y también sirviéndole
un poquito mejor o con un poquito más de responsabilidad a Dios. El versículo 10b, la segunda parte, cuando digo B, segunda parte, siempre se resumen así. Hay versículos que tienen A y B, y hay algunos que tienen A, B y C también, depende si son muy largos o hay 2 o 3 ideas en el mismo versículo. De paso, esto es una regla para que puedan entender a lo mejor algún bosquejo o algo. Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Él no establece propósitos y después le pregunta a los demás si alguien va a asumir la responsabilidad de hacer lo que él quiere. Él termina diciendo, haré todo lo que deseo. Todo lo que yo deseo lo hago. Por eso hay que hablar de la soberanía de Dios. Dios tiene autoridad legítima por creación, por ser lo que hay anterior a la historia, anterior a la creación, anterior a todo lo que vemos, anterior al polvo cósmico, a todas esas, anterior al Big Bang, anterior a los agujeros negros y anterior a la antimateria. Dios es. Dios estaba ahí, reinando. ¿Sobre qué? Sobre todo. Y cuanto más cosas se creen y cuanto más se expanda el universo y más grande sea el universo, mayor va a ser el terreno sobre el cual va a reinar Dios. No se le escapa nada a Dios. Y Él tiene, por medio de esta soberanía, tiene no solamente una soberanía de autoridad legítima, sino que tiene toda la libertad, toda la sabiduría y todo el poder para lograr que suceda todo lo que Él quiera. Todo lo que Él quiera. No, porque ahora con el coronavirus se va a extinguir la sociedad. No se va a extinguir la sociedad. Y si se extingue es porque Dios se lo había propuesto. Llamarle coronavirus también está bajo la soberanía de Dios. Y esto no quiere decir que salgamos como locos a la calle a sacarnos el tapaboca, a contagiarnos con todo el mundo. Porque lo que los científicos descubren es creación de Dios. Si los científicos descubren una vacuna y si descubren que una buena manera de manejar esta pandemia es poniéndonos un barbijo y guardando una distancia social, no están haciendo ni más ni menos que haber descubierto el antídoto que Dios quería para la humanidad. Porque dejándonos estos 3 o 4 meses adentro de casa, hemos descubierto muchas cosas. Como sociedad, como seres humanos y como iglesia. Hemos descubierto muchísimas cosas. Hemos aprendido a confiar más en Dios. Hemos aprendido a que no necesitábamos tanto como creíamos. Y nos empezamos a dar cuenta que la sociedad de mercado no nos puede dar la felicidad ni el gozo, sino que a lo mejor salimos de esta pandemia apreciando más a las personas y amando menos a las cosas. Viviendo más por los que me rodean y disfrutando de la compañía. Como el otro día tenía una charla con alguien y le decía, el versículo de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, no es solamente para la esposa. No es solamente para... Dios nos ha hecho para vivir en comunidad. Y todo lo que hagamos, todo va a ser en comunidad. El cielo es una comunidad de creyentes. El mundo que está por venir, la nueva Jerusalén y la eternidad es en comunidad. Aquel que quiera vivir solo, bueno, va a tener calor. Que prepare ropa livianita, porque va a estar mejor en aquel lugar. Pero aparte va a tener esa característica el cielo. Dios en todos. Dios en todos nosotros. Dios va a ser en todos nosotros. O sea que no va a existir ni la envidia ni nada. Porque al estar Dios presente, y digo, por eso me parece el mejor antídoto para el pecado, el pensar que Dios está presente todo el día, en todo momento,
que estás en el baño, que estás en la habitación, que estés donde estés, Dios está ahí. Y que no hay nada que hagamos en secreto. Y que realmente lo secreto es lo que valora a Dios. Y a lo mejor podemos salir un poquito mejores cristianos. Dice el mismo versículo, ¿no? Mi propósito se cumplirá. Lo que quiere decir Dios es, miren, lo que nada sucede excepto lo que es mi propósito. En el versículo 10 y 11 nos está diciendo que no hay otro resultado posible, o para decirlo de una manera positiva, ¿no es cierto? Todo lo que ha sucedido o sucederá, Dios se lo ha propuesto para que suceda. Dios es soberano. A Dios no se le escapa nada. Nada. Es necesario que veamos a Dios con sus atributos, ¿no es cierto? Con todos sus atributos, todo lo que Dios es, y que no pensemos en Dios como alguien que estaba en el arca de Israel, en el arca de la alianza. Dios no estaba en el arca de la alianza, Dios estaba. Dios se manifestaba. Podía ser el arca de la alianza o podía ser una caja de zapatillas. Daba exactamente lo mismo. Dios acompañó a los israelitas durante mucho tiempo por medio de una nube de fuego o por medio de una columna de fuego o de una nube que los tapaba del sol. Dios los acompañó, como dice Hebreos, que hace esa interpretación de la peña de Oreb, que dice que una roca los seguía, que los seguía y les seguía dando agua. Hay una interpretación, una midrash, se llama eso, una interpretación de los rabinos y que Pablo utiliza, y él dice, y esa roca era Cristo. ¿No es cierto? Dios se manifiesta de miles de maneras, pero tenemos que entender que es soberano y que en tanto nosotros lo comprendamos podemos vivir gozosos, podemos vivir en una total plenitud y en una total confianza y en una total dependencia de Dios, porque Dios está reinando. Dios está reinando. Así lo comprendió Isaías en el capítulo 6, cuando dijo, en el año que murió el rey Usías, mis ojos vieron al rey. Se había muerto un rey, pero él pudo ver al verdadero rey detrás de todas las cosas. Amados, bueno, espero que les haya sido de edificación este mensaje, que puedan confiar en Dios, que puedan entender que Dios jamás los va a dejar desamparados, que Él sigue gobernando, pase lo que pase. Venga lo que venga la enfermedad, venga la salud, venga la enfermedad, vengan tiempos buenos o tiempos malos. Haya presidentes de un partido político o haya... siempre Dios va a estar gobernando y va a estar reinando. Y nosotros podemos estar bien, podemos estar sufriendo o podemos estar más aliviados. Pero Dios siempre está en control. Está en control de nuestras vidas y está en control de su iglesia. Así que bueno, yo los bendigo y nos vemos en la próxima. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús.